Muy bien. Como les escribí, esos materiales no sustituyen las lecturas, se complementan, ¿ya? Entonces son de complemento. Buenas noches, André. Buenas noches. Permítame. Buenas noches. Muy bien. Muy buenas noches, jóvenes. Vamos a iniciar. A ver, ¿de qué estuvimos hablando el día anterior? En la última clase, ¿cuál fue nuestro tema? Cuéntenme. El método científico. Uh-huh. ¿Qué más? Aparte del método científico vimos. La Cuéntenme. investigación científica y los Muy tipos bien. de clasificación. Su clasificación, ¿ya? Los distintos tipos de investigación científica. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a analizar un poco cuáles son esas fuentes de investigación científica, ¿ya? O sea, las fuentes son los materiales. Ahí no nos está, vamos a ver. Les compartí la que no era la segunda. Esta es. Me dicen si ya se ve. Buenas noches, Claudia. ¿Ya? No, licenciada. No, licenciado. ¿Ya se ve? Sí, licenciada. Aparece la letra N. Muy bien. Ahora sí. Ya se ve. Muy bien. Bueno, ¿qué son las fuentes de investigación, jóvenes? De donde se obtienen las respuestas a nuestras preguntas. Muy bien. Pero ¿de dónde se obtiene? ¿Qué son? Pueden ser libros, artículos, investigaciones, revistas. Uh-huh. Son los distintos materiales que nos proporcionan información, ¿ya? Entonces, eso es en sí. Ya vimos en qué son las fuentes de investigación y para qué sirven. ¿Será que nos sirven de algo? Conocimiento, licenciada. Para obtener conocimiento. Para encontrar una madurez en el crecimiento de la sabiduría. Uh-huh. Con respecto a un problema que nos interese investigar, ¿ya? Del cual nosotros tengamos siempre ese interés. Bueno, entonces, una fuente de investigación, como bien lo detalló el compañero, que nos hablaba sobre que son libros, ¿ya? Son los distintos materiales que nos ayudan a acercarnos a un problema específico de investigación. Nos proporcionan información, ¿ya? Y esa información es una información de calidad, ¿ya? Porque nosotros debemos de tener presente de que de lo único que somos dueños es de nuestro nombre. Y por lo tanto, al momento de hacer investigación científica, pues nosotros debemos de tener ciertos criterios para acercarnos a esas fuentes, ¿ya? Entonces hay documentación bibliográfica, documentación hemerográfica y en otros soportes, ¿no? Que nos ayudan a comprender el problema. Entonces, mediante el uso de las fuentes de investigación, nosotros vamos a poder
primero, conocer más el tema, posicionarnos del tema, haciéndonos más dueños de él, ¿ya? Porque los problemas de investigación pues se convierten en parte de nosotros, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros lo vamos entendiendo y en la medida que vamos leyendo, vamos revisando, pues nos vamos apoderando de ese tema, ¿ya? Y entonces nos plantamos, formulamos preguntas, planteamos las hipótesis de una mejor manera, ¿ya? Vamos respondiendo poco a poco esas preguntas. Entonces, es ese primer acercamiento que tenemos hacia esos materiales de investigación. Entonces, ya haciendo toda la recolección de la información, pues queda a criterio del investigador la forma en que va a organizar esas fuentes de investigación, de qué manera las va a sistematizar, cómo las va a clasificar, va a organizar, ¿cómo se llama? Bases de datos, ¿ya? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la actividad que ustedes realizaron allá cuando estaban en básicos o cuando estaban haciendo su seminario. Un primer trabajo, pues, era ¿cómo se llama? La búsqueda de la información y la plasmaban en unos materiales, ¿cómo se llaman esos materiales? A ver. ¿Cuál es, licenciada? Disculpe. Cartulinas. Donde colocaban todos los datos de los autores. A ver, ¿cómo se llama Él eso? es la bibliografía, ¿no? Fichas ¿Qué técnicas. era lo que hacían? Cuéntenme. Fichas bibliográficas. Fichas bibliográficas. Fichas bibliográficas. Pregunto si se escucha, jóvenes. Sí, licenciada, se escucha. Sí, sí, se escucha. Ahora no se escucha nada, licenciada, no sé si está hablando. No se escuchaba. No, ¿Se escucha? ahora sí. Sí. Ahora no. No se escucha. No se escucha, licenciada. A ver, ahora. Sí. Ahora sí. Se escucha Muy lejos, bien. como que estuviera en altavoz. Ahora sí. A ver, ¿ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, si es que sí había dado un problemita aquí. Bueno, entonces ustedes hacían sus fichas bibliográficas, ¿ya? ¿En qué materiales las hacían? Hojas media carta. Hojas media carta. ¿Hicieron el ejercicio del fichero? Sí. Sí. Ya, solo que ahora ya no las van a hacer en hojas media carta, las van a hacer en bases de datos, ¿ya? Y van a ir a la búsqueda de información referente a su tema de investigación, ¿ya? Entonces, la búsqueda de fuentes nos va a acompañar en todo el proceso de investigación, ¿ya? Entonces, eso es fundamental. Entonces, pues vamos. Se clasifican en fuentes primarias, ¿ya? En un primer acercamiento. Entonces, las fuentes primarias son fuentes, generalmente son inéditas, que fueron generadas no precisamente para que nosotros hiciéramos nuestra investigación, sino que los materiales fueron producidos para objetivos específicos, tales como diarios, ¿ya? Como también algunos informes de investigación, ¿ya? Entonces, es información que no ha sido tratada por otros autores, ¿ya? Entonces, nosotros somos los que las vamos descubriendo, ¿ya? Y vamos haciendo uso de ellas. En la investigación cualitativa también el investigador tiene la capacidad de generar su propia información,
¿por medio de qué? Por medio de distintos instrumentos como la entrevista, la encuesta, la observación o el método etnográfico, como se conoce también la observación participante, permite al investigador acercarse a los espacios, ¿ya? Y generar esos datos que nadie más los tenía más que ustedes, ¿ya? Entonces, esa es información de primera mano, ¿ya? Hay imágenes también en fotografía, hay pinturas, ¿ya? Que nosotros podemos ir utilizando, ¿no? Entonces, esta es corresponden a las fuentes primarias, ¿ya? Por ejemplo, hay un libro que se generó en base a las cartas, viendo las imágenes acá, que en su momento se dirigieron algunos personajes significativos de Guatemala. Eran Miguel Ángel Asturias, Luis Cardosa y Aragón, y el otro era Enrique Muñoz Meani, que era un ilustre abogado. Entonces ustedes dicen, bueno, y a nosotros, ¿por qué nos interesan las cartas? Pues resulta que era correspondencia. El libro se llama, permítanme ustedes, me abreva. El libro se llama El placer de corresponder, ¿ya? Y fue construido a base de esas cartas. ¿Y por qué? Porque resulta de que tanto Asturias, ya sabemos quién es, ¿no? Cardosa y Aragón, pues también es otro gran escritor. Y Muñoz Meani fueron funcionarios durante los gobiernos revolucionarios de Guatemala. Entonces, las cartas que ellos se dirigían era entre 1950 y 1955. Entonces, presentaban una visión de la Guatemala revolucionaria de ese entonces y cuál fue la postura que ellos asumieron posterior a la caída de ese movimiento revolucionario. Entonces, salió una investigación muy, muy buena del historiador Arturo Taracena, ¿ya? Para ponerles un ejemplo de cómo funcionan estas situaciones, o sea, de las fuentes primarias, ¿no? De que cartas que en su momento fueron generadas entre estas tres personas sirvieron para hacer ¿cómo se llama? Un libro, ¿ya? Entonces, estas cartas, ¿dónde están? Dirían ustedes, estaban, las originales están en la biblioteca César Brañas, allá en la zona 1, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque César Brañas pues era amigo de estos personajes, ¿no? Y por eso las cartas quedaron en custodia de él, ¿ya? Entonces, están también imágenes, algunos rollos de películas. Esta imagen, esta es una pintura, ya, esas son las meninas, ¿no? Estas son fotografías que también pueden ser fuente de investigación de primera mano. Hay tesis, ¿ya? Entonces, por mencionar algunas fuentes primarias, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son sus características? Pues bueno, son documentos originales, están en distintos formatos y soportes, ¿ya? En la actualidad hay mucho material que circula en línea, ¿ya? Entonces, anteriormente, pues teníamos que hacer las actividades de manera presencial, pues hoy nos valemos de estos espacios, ¿ya? La persona, pues, fueron generadas, no precisamente para nosotros, pero nosotros tuvimos acceso a ellas, por ponerles un ejemplo, ¿ya? No ha sido, es información que no ha sido interpretada por otros autores, ¿ya? Sí, entonces, uno de los plus de estas fuentes es de que nos llegan a nosotros de primera mano, ¿ya? Entonces, esas son las situaciones. Y tenemos también las fuentes secundarias, que estas se originan de las fuentes primarias, ¿ya? Que es información que ya fue interpretada, que fue realizada con un objetivo específico de los investigadores, ¿ya? Entonces, es información que ya fue sistematizada. ¿Cómo llega a nosotros? Pues llega por medio de revistas, nos llega también por medio de monografías, ¿ya? También, ¿cómo se llama? Nos llega por diccionarios, ¿ya? Específicos. Entonces,
estas pues ya son, se les conoce como, ¿cómo se llama? Fuentes secundarias, ¿ya? Y tiene sus características, ¿no? Se derivan de las fuentes originales, respondieron en su momento a un objeto, ¿ya? Y esta actividad pues las hizo otro investigador. Entonces hay diarios académicos, hay monografías y hay periódicos, ¿ya? En los periódicos tienen que ser artículos de periodísticos, ¿no? Que sean de investigación. Entonces, esa es las características de estas fuentes. Y hay algunos autores que hablan de fuentes terciarias, que se originan de la utilización de las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Son más que todo estas fuentes recopilaciones que se hacen de bibliografía sobre temas específicos, ¿ya? Que no necesariamente hace interpretación, sino pues se publican con el objetivo de presentarle a los otros investigadores una bibliografía especializada sobre un tema específico, ¿ya? Entonces hay varios ejemplos de ello en Guatemala, ¿no? Y se publican en, ¿cómo se llama? En digital o en físico, ¿ya? Hoy las podemos encontrar ahí en línea. Entonces, ¿qué consideraciones debemos de tener al momento de elegir una fuente de investigación? Miren, jóvenes, si algo tenemos nosotros ahorita y algo nos estamos formando también en el ambiente académico es un nombre, ¿ya? Con lo que contamos es con nuestro nombre, ¿ya? Y entonces nuestro nombre tiene que, lo debemos de defender, ¿ya? Si le vamos a poner nuestro nombre a una investigación, debemos de cumplir con algunos criterios, ¿ya? Principalmente en el mundo académico. Entonces, para poder elegir nuestras fuentes, pues debemos de hacerle algunas preguntas a la fuente, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tipo de información me está proporcionando esta fuente? ¿Ya? ¿En qué parte de la investigación la puedo utilizar? La información que me está aportando está respaldada. ¿Quién fue el autor de esta fuente? ¿Ya? ¿Qué ha hecho? Puedo comenzar a revisar quién es ese autor, cuántos artículos tiene, dónde ha publicado, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? ¿Ya? Entonces, esas son como preguntas muy generales que debemos de hacernos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque nosotros vamos a hacer uso de esa información, ¿ya? Entonces, son actividades como básicas. Además, la información que me está proporcionando es confiable, ¿ya? Donde fue publicada, la revista donde fue publicada cuenta con un consejo académico. ¿Quién es un consejo académico? Un consejo académico es un grupo de profesionales que las revistas convocan para que revisen los artículos que están publicados en ciertos espacios de revistas, ¿ya? Hay una actividad que es muy penada y ustedes principalmente que están estudiando derecho saben de esto. ¿Cómo se llama esa situación ¿cómo se llama? El Plagio. El plagio, ¿ya? Entonces nosotros debemos de tratar de no caer en eso, ¿ya? De hacer un uso ético de la información, ¿ya? Además, la información a la que nosotros tenemos acceso tiene un respaldo institucional. ¿Qué es eso? A ver, ustedes son estudiantes ¿de qué facultad? Ciencias políticas y sociales. ¿Quién es su respaldo académico? Sería la unidad académica. La universidad. Primero la unidad académica y luego la unidad académica ¿a qué pertenece? A la Facultad de Derecho. No, esa es su unidad académica. A la universidad. A la universidad. Ajá. A la Universidad de San Carlos, ¿ya? Entonces,
¿cómo se llama? Su respaldo académico es la Universidad de San Carlos, ¿ya? Entonces, es en donde salió publicada esta información. Salió publicada en en distintas revistas, ¿cómo se llama? También estas revistas tienen respaldo ISBN, ¿ya? Son sitios institucionales, hay espacios que son espacios institucionales que están, por ejemplo, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos o las Naciones Unidas, ¿ya? O sea, tiene un respaldo, ¿no? Esta información. Entonces, por lo tanto, pues debemos de ir buscando esos criterios dentro de la, ¿cómo se llama? Dentro de la información que nosotros busquemos, ¿ya? Entonces, esa fuente, ¿por qué fue creada? ¿Cuál fue su objetivo de divulgación? También puede ser esas cuestiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Es comercial? ¿Es científico? ¿Ya? Entonces, pues bueno, debo de buscar esos, porque también circula mucha información que no es información científica, ¿ya? Y los sitios son de dudosa procedencia, ¿ya? Entonces, debemos de tener ese cuidado, ¿ya? ¿Dónde puedo encontrar esas fuentes? A ver, jóvenes. A ver, ¿dónde las puedo encontrar? Biblioteca. ¿Dónde más? Bibliotecas. En páginas de internet. Espacios de internet, porque hay bibliotecas virtuales, ¿ya? Con mucho respaldo, ¿ya? Entonces, esa es otra situación. Audios, videos. También hay espacios. Entonces, aquí les propongo algunos, ¿ya? Ya que estamos ahorita aquí en el internet, ¿ya? Está el Google normal, ¿ya? Pero también tenemos el Google académico. Y el Google académico de una vez hace depuración hacia espacios que no nos distrae, ¿ya? Entonces tenemos información académica. Entonces encontramos desde documentos que se pueden descargar, ¿ya? Y hay sitios que solamente nos permiten la consulta. Entonces hay revistas, tesis de maestría, tesis doctorales y artículos, ¿ya? Entonces, y principalmente estos buscadores son gratuitos, ¿ya? Entonces, es una de las ventajas. Tenemos otro también, este espacio de revistas Cielo, ¿ya? Las revistas científicas tienen ISSN, ¿ya? Estos códigos del ISSN se establecieron con la Tindex, ¿ya? Que es otro tipo de revista que vamos a ver. Y que respalda de que la información, pues, es una información que se publica en estos espacios, es de que tiene seriedad científica, ¿ya? Entonces, tuvieron muchos criterios para ponerlas a disposición, tanto de los estudiantes y profesionales y del público en general, ¿no? Entonces, esta es una revista iberoamericana en donde podemos consultar, ¿ya? Y hay distintos artículos, desde medicina, biología, derecho, hay infinidad de información acá. Chemedia es otro espacio también en donde son motores de búsqueda, ¿no? Entonces, principalmente lo que se busca es de que sean gratuitos, porque hay algunos que ya cobran, ¿ya? Entonces, no. Entonces, ustedes pueden ir revisando y pues ir depurando su información, ¿ya? Entonces, igual, se puede descargar el PDF o pues únicamente las consultas. Redaltic es otra revista, ¿ya? Que permite muchas consultas y no solamente son artículos, sino que también hay libros completos que se pueden descargar. Este espacio, para el caso de Guatemala, pues encontramos material de derecho, ya por ejemplo aquí les hice la captura de los trabajos del doctor Jorge Mario García Laguardia, aquí hay, miren, entonces ustedes pueden referirse a este espacio,
¿ya? Y está también el otro que recomiendo. Esos son solo algunos ejemplos, jóvenes, hay más. Latindex, que es el más, se puede considerar que es el abuelo de todos los demás, ¿ya? Aquí hay diversa información, ¿ya? Muy bien respaldada. Esta empezó a trabajar allá por el año 1995, ¿ya? Entonces, ahí tenemos mucha información, ¿ya? Entonces, y permite varias búsquedas, ¿no? Porque hay quienes le dicen, es como intercambio de información. Usted sube un documento y entonces ya le permite descargar otro, ¿ya? Entonces, hay buscadores que no, que son libres, ¿no? Entonces, hay muchos más que ustedes pueden ir revisando, ¿ya? Entonces, pues debemos de tener criterios de credibilidad, que la información que nos están presentando es una información académica, que está muy bien interpretada, que no ofrezca, que evite el plagio, ya que los datos que se obtuvieron pues fueron datos científicos, ¿no? Entonces eso le da criterios de credibilidad a nuestra información, de la cual vamos a poder citar y vamos a ver de qué manera las vamos a citar, pero cuando lleguemos a ese espacio. Entonces, todo esto pues nos lleva a a realizar investigación científica, ¿ya? De calidad, ¿ya? Entonces, desde los pasos más básicos de la observación, identificar en el campo esa información, ¿ya? Ese problema, ¿ya? A la búsqueda de la información, plantear nuestras preguntas, plantear nuestras hipótesis, ¿no? Para cómo acercarnos a esa investigación, ¿ya? Cómo buscamos nuestras fuentes, ¿ya? Entonces, para irnos plantando frente a los temas, ¿ya? Buscamos también las teorías sobre las cuales vamos a interpretar nuestro tema, ¿ya? Si hay necesidad de trabajo de campo, pues nos vamos al campo, que es fundamental, ¿ya? Hacia dónde nos dirigimos, con quiénes vamos a platicar. Es importante en la medida en que vamos adueñándonos del tema, del problema de investigación, pues vamos plantándonos con otras personas, ¿ya? Comunicando. Entonces eso es fundamental, ¿ya? Entonces estamos en campo, cómo recolectamos la información, llegamos a la etapa de que vamos a elaborar nuestro análisis, cómo vamos a analizar esa información, cómo la vamos a organizar en las bases de datos y cómo vamos a comenzar a redactar esos resultados, ¿ya? Un lenguaje académico, la vamos a organizar de manera lógica, ¿ya? Para presentarla, porque tenemos que, ¿cómo se llama? La investigación pues tiene un principio y tiene un fin, ¿no? O sea, no quiere decir que agotemos todo, ¿no? Eso nunca se va a poder, pero en el caso nuestro, pues esas metas hay que irlas cumpliendo, ¿no? Entonces esos resultados pues los presentamos, puede ser al profesor, ¿ya? Si es para este curso, ¿ya? O su trabajo de tesis, ¿ya? Dentro de cuánto tiempo, ¿ya? Entonces hay que ir escribiendo, ¿ya? Porque hay que divulgar esos resultados. Miren, si ustedes desde ahorita comienzan a escribir, ya cuando se enfrenten a la tesis dentro de unos cuantos años, pues ya llevan todo un camino recorrido y ya no les va a causar mayor problema, ¿no? Entonces, eso también ayuda, ¿no? Y están participando en construir el conocimiento de manera activa. Entonces, eso es fundamental. Entonces, exponer esos resultados, no solamente pues mandarlo para que nos lo puedan publicar. Miren, jóvenes, hay varios espacios en donde ustedes pueden mandar su trabajo para que lo publiquen, ¿ya? Entonces, hay que cumplir ciertos criterios, ¿ya? Pero es motivante cuando ya vemos que nuestro trabajo está publicado y más también cuando lo presentamos frente a otras personas, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, ¿cómo se puede presentar? Pues en actividades, paneles, conversatorios, exposiciones, seminarios, congresos, ¿ya? Entonces, pues ahí pues vamos aumentando nuestro conocimiento, porque no solo dentro del aula vamos a aprender, ¿ya? Sino que aprendemos también ahí.
¿ya? Entonces, eso es fundamental. Y pues los vemos publicados en distintos artículos en revistas, ¿ya? Entonces, ahora pues es mejor que sean publicados en espacios digitales, ya porque las revistas en papel pues es muy limitado, ¿ya? En cambio, cuando ya están en los espacios digitales, pues el acceso y la socialización pues es mucho más amplia, ¿no? Puede llegar a más gente, ¿ya? Entonces, es importante investigar, ¿ya? Primero porque ustedes participan de manera activa. Participando, pues tienen acceso a la realidad desde otro punto de vista, ¿ya? Y combaten la memorización. Y además contribuyen a la solución en alguna medida de algunos problemas, ¿ya? No quiere decir que se va a solucionar todo, no, pero sí permite acercarnos a la realidad de una manera distinta y a democratizar también el conocimiento, ¿ya? Porque ese es uno de los fines de la universidad, ¿no? De democratizar el conocimiento para que beneficie a otras personas. Además de que como están participando activamente, pues no están memorizando. Entonces eso ya es algo fundamental, ¿ya? Y también pues a cuestionar, a preguntar, a buscar respuestas y a no quedarnos solo con lo aparente, sino que ir un poco más allá. Entonces aquí quedaría el tema de la investigación científica. No sé si tienen alguna pregunta. Carlos. Adelantándome un poco, licenciada. Hoy había un teléfono descompuesto entre los grupos sobre que había un ejercicio o una tarea o un laboratorio con usted, pero pues varios concordamos de que no nos había mencionado nada referente a eso. Entonces teníamos esa duda varios. No, esa fue una, ¿cómo se llama? Fue un ejemplo que yo puse para una clase anterior. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. Todos bloqueando. No pusieron atención. Bueno, precisamente a eso vamos ahora. Esto no está dentro del libro, pero sí está, sí me parece importante y me gusta abordarlo porque son algunas cuestiones que nos ayudan a todo ese proceso investigativo, ¿ya? Y partimos desde lo más básico. Ya vienen los parciales. A ver. Ayúdanos. ¿Qué es esto? A ver. Es un castigo. Ah, no, es estudiar. Eso no es castigo. Retroalimentar. Retroalimentar. ¿Qué más es? ¿Qué es estudiar? Repasar. Para algunos es repasar. ¿Qué otra cosa? Analizar. Analizar. Muy bien. ¿Qué analizamos? Retener la información. El tema que se vio, por ejemplo, con usted. Aprender nueva información. Nueva información, ¿ya? Es la manera en que vamos a comenzar a hacer desde lo más básico, cuestionar, ¿no? Entonces vamos son esa serie de pasos que hacemos para aprender, adquirir un conocimiento, ¿ya? Conocimiento nuevo. Entonces partimos desde observar y comprender, ¿ya? Entonces, son todos esos pasos, son prácticas recurrentes, regulares, para que se conviertan en un hábito, para que no sea una tortura, para que no lo veamos como que es algo que nos daña, ¿no? Al contrario. Vamos a ser un poco más cuestionadores, ¿no? Entonces, esas actividades las realizamos de distintas maneras. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor? Si vemos ahí. Leyendo, doctor, licenciada. Apoyándose en grupo. Hay quienes pues dice yo no puedo estudiar solo, tengo que estar con mis compañeros. ¿Ah? Entonces, todos tenemos un poquito del morenito. Vemos ahí. Sí, porque hay muchas condicionantes, ¿ya? De contexto que inciden en nuestro estudio, ¿ya? Entonces, pues es una actividad razonada
que implica todo ese proceso del conocimiento, ¿no? De comprender, de hacer relaciones con lo que ya sabíamos, ¿ya? Para encontrarle sentido, de la búsqueda de soluciones. Entonces, pues eso lo hacemos estudiando. Entonces, Howard Gardner nos propone que hay distintas maneras de aprender. Él le denomina las inteligencias múltiples, ¿ya? Porque a donde se veía en la escuela primaria hasta hace algunos años, se enfocaba solamente a dos inteligencias, ¿ya? Que él identificó como la inteligencia lingüística y lógico-matemática. Es decir, que se priorizaba más el aprendizaje de estas ciencias y no las otras, ¿ya? Entonces, cada persona aprende de distinta manera, ¿ya? Esto es fundamental. Entonces, Gardner propone que está la inteligencia lingüística y la matemática, ¿ya? Como como las primeras, pero también hay personas que son mucho más espaciales, es decir, comprenden más sus espacios, se ubican más en algunos contextos, ¿ya? Por ejemplo, quienes desarrollan mucho esto son los que manejan motocicleta o los que trabajan o son taxistas o están de Uber, ¿ya? ¿Por qué? Es importante la ubicación, ¿ya? Por eso es espacial. Otros que les interesa más la música, otros van para la cuestión de la danza, son más corporales, los deportes, ¿ya? Entonces, esa es otra, ¿cómo se llama? Otros que son más ensimismados, ¿ya? Hay personas que ustedes dicen, ¿cómo le haces para tener un montón de amigos o de conocidos y donde quiera te conocen? ¿Ya? ¿Por qué? Por las cuestiones de la interrelación personal y otros que se interesan más por el espacio natural, ¿ya? El espacio social y natural. Entonces, son distintas maneras de aprendizaje, ¿ya? ¿A qué voy con esto? A de que vayamos identificando con cuáles nos acercamos más y las explotemos de una mejor manera, ¿ya? Eso es uno de los pasos. A ver, Luisa. Sí, licenciada, con lo que usted menciona de las inteligencias múltiples, no es también únicamente ver con cuál me voy a casar, ¿verdad? Porque puede ser que yo pueda utilizar más de una y se ve mucho en el momento de estar estudiando, porque hay niños que pueden que aprendan muy fácil la música y muy fácil el lenguaje, ¿verdad? Pero al momento de hacer la matemática, entonces ahí es cuando cuesta. Entonces hay que saber relacionar también las diversas inteligencias. Sí. O sea, no es una camisa de fuerza, ¿no? Sino que es tratar de explotarlas y de utilizarlas, ¿no? A nuestro beneficio, ¿ya? Utilizándolas. Entonces, estudiar pues tiene diversas implicaciones y cada uno de ustedes lo hace de distinta manera, pero una de las primeras, de las básicas es disponernos a estudiar, ¿ya? Crear ambientes aptos para el aprendizaje, ¿ya? Sabemos que hay muchos condicionantes, pero tratemos de buscar esos espacios, ¿ya? Entonces, hay que generar, principalmente ahorita con la educación virtual, ser disciplinados, no atrasarnos en lecturas, cumplir objetivos, pequeñas metas. Ustedes tienen una gran meta de aquí a 5 o 6 años, estar ¿qué? Ya con su título, ¿verdad? Pero hay metas intermedias. Por ejemplo, una pequeña meta podría ser de aquí al finalizar el semestre, ¿qué meta van a cumplir? Ganar los cursos. Ganarlo. Ganar los cursos sin, ¿cómo se llama? Sin llegar a retrasadas, ¿no? Entonces, ganar nuestros 5 cursos. Entonces, para no irnos atrasando. Ya cuando ustedes lleguen a los otros semestres, pues van a ir cumpliendo esas otras pequeñas metas y con eso, pues ya, cuando sientan, pues ya van terminando. Entonces, ¿cómo estudian ustedes después de lo que ya hemos visto? ¿Estudian así?
Hasta hace algunos años éramos muy enemigos de que no tuviéramos los teléfonos a la mano, ¿ya? Pero con los cambios que han habido, pues utilicemos, si los utilizamos al momento que estamos estudiando, que sea para la búsqueda de información que esté relacionada con nuestra temática de estudio, ¿ya? Si nos vamos a concentrar una media hora, que esa media hora sea productiva, ¿ya? Y para ir iniciando. Entonces, crear ese ambiente apto con los materiales a la mano, ¿ya? Para no estar buscando, no estarnos distrayendo en las demás redes, ¿ya? En los demás, ¿cómo se llama? Aplicaciones, ¿no? Sino directamente estar concentrados en lo que estamos haciendo, ¿ya? Para aprovechar de una mejor manera esa media hora, ¿no? Entonces, o esa hora. Yo propongo que empiecen con media hora para luego ya ir incrementando a una hora y con una hora diaria, pues ya eso ya es bastante, ¿ya? Entonces, un día tal y tal curso, otro día tal otro curso, ¿ya? Por ejemplo, que ya que vienen los exámenes parciales, ¿ya? Entonces, si están dentro del salón de clase, pues concéntrense en lo que están haciendo, ¿no? Evitar todas esas situaciones. Y pues estamos ahorita sí, pues estemos concentrados en esto, ¿no? Entonces, para ir aprovechando más. Métodos de estudio, yo no les voy a decir uno porque cada uno de ustedes ha desarrollado el personal, ¿ya? Entonces, cada quien lo tiene ahí desarrollado, ¿ya? Y les ha funcionado, ¿ya? Ahora, si no les ha funcionado, pues podemos utilizar otros, ¿ya? Entonces, unos dicen, pues vamos a leer, vamos a resumir, hacer mapas conceptuales, hacer cuadros de estudio, ¿ya? Diversas líneas del tiempo, ¿ya? Entonces, cada quien desarrolla sus técnicas de estudio, ¿ya? Entonces, otros dicen, pues yo no estudio solo, yo estudio con mi grupo. Pues bueno, también hay que hacerlo, ¿no? Entonces son esas las distintas herramientas que vayan ustedes a utilizar para enfrentarse a esa actividad de estudiar, ¿no? Y tiene que ser a diario. Entonces, dentro de las técnicas que más se aconseja, pues tener sus lecturas al día. Algo que les puede servir para su carrera, utilicen la técnica del color. Compren su estuche de esos marcadores resaltadores. Y si ya van a comenzar, ya comenzaron a comprar sus leyes. Por ejemplo, títulos de leyes, tal y tal color. Artículo número tal y tal color. Incisos, otro color, ¿ya? Por ponerles un ejemplo, porque eso les va a ayudar bastante y van a ir educando desde ahorita al ojo, porque cuando ya estén estudiando para sus exámenes privados, ya ustedes llevan un camino recorrido. Entonces, para los estudiantes de Derecho eso es bien importante. Participen también, pregunten, ¿ya? Comenten, porque eso los saca de dudas y alimenta más la clase, ¿ya? Entonces, eso es significativo. Ustedes ahorita están formando sus grupos, están conociendo, ¿ya? Cada uno de ustedes, ¿qué cursos llevan, jóvenes? Cuéntenme. A ver. Derecho, introducción al derecho 1. Introducción al derecho. ¿Cuál es el otro? Ciencia política. Economía. Ciencia política. Economía. Les falta Comunicación. Comunicación. Y teoría. Derecho. Entonces, con sus compañeros, reúnanse un rato en una sesión virtual, ¿ya? Y pues a estudiar, no enterarse de los chismes, ¿no? Sino que a estudiar, ¿ya? A vos, tal y tal persona, no te cuesta tanto este curso. Hoy nos vas a explicar porque quedaron algunos puntos que no entendí en la lectura, tal y tal cosa. Entonces, ¿qué nos podés decir? O vamos solucionando dudas, hacemos cuestionarios, o sea, apoyándose ahí. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes tiene distintas habilidades, ¿ya? Entonces, hay que aprovecharlas, ¿no? Entonces, y van a identificar a ustedes a su grupo de trabajo hasta que salgan de la carrera,
¿ya? Entonces, esa es otra. La toma de apuntes no ha pasado de moda. Está ahí, ¿ya? Porque hay cosas que nosotros las comprendemos de una forma, entonces hay que ir tomando esas notas, ¿no? Entonces, estar en clase, ¿ya? Regularmente, porque hay cosas que no están ni en el libro, que no están ni tampoco los materiales que se comparten, pero que sí se hablan en clase, ¿ya? Entonces, al tomar apuntes, pues ustedes registran eso. Entonces, yo hoy que también tienen diversas habilidades ahí para ir guardando ¿cómo se llama? Las conferencias, ¿no? Entonces, cada uno su cuaderno lo organiza de diferente manera, ¿no? Esta de la tomar notas. Entonces, pues hay que ir desarrollando ciertos símbolos, ¿no? Para ir identificando algunos puntos fundamentales, ¿no? Entonces, y principalmente para derecho, como les digo, pues los colores son importantes, ¿ya? Cada quien sabe cómo utilizarlos, ¿no? Entonces vayan tomando notas de una manera correcta, ¿ya? O de la que ustedes más les, ¿cómo se llama? Más les puede aportar. Y también que el aprendizaje no es solamente dentro del salón de clases, ¿ya? Ustedes pueden, la educación virtual tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿ya? Hablemos un poco de las ventajas. Hasta hace 3 años habían actividades en las que se participaban, pero tenían uno que trasladarse a ciertos espacios, a veces hasta otros países, ¿no? En cambio ahora, en las redes, las universidades, centros de investigación, asociaciones, pues lanzan diplomados, lanzan talleres, hay también congresos, ¿ya? Entonces, conferencias y principalmente también les dan constancia. Ustedes ahorita van a comenzar, se están haciendo su nombre ya de académico. Entonces, las constancias son importantes, ¿ya? Para su CV. Entonces, y también aprende, ¿ya? Porque no solo dentro del aula se aprende. Hay cosas hay investigadores que son especialistas en determinadas cosas, entonces uno en los congresos los puede conocer, ¿ya? Porque hay autores que nosotros los leemos en los libros, pero cuando ya tienen rostro ya es otra situación, ¿no? Entonces, el aprendizaje, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, en el Facebook, también en el Instagram y en el YouTube, hay canales especializados de las universidades en donde hay diplomados. Entonces, participen. Si tienen algún tiempo, pues háganlo, ¿ya? Ahora, si no pueden, pues luego, pues ya quedan grabadas ahí y ustedes pueden tener acceso a ellas, ¿no? Entonces hay que desarrollar un plan de estudios, ¿ya? Para un plan, un horario, ¿ya? Y hay que hacer prioridad de tareas, ¿no? Hay que organizarlos bien. Entonces, ustedes pueden también tener sus espacios de descanso, sus espacios de esparcimiento, pero no dejar de lado, pues, su objetivo, ¿no? Que es profesionalizarse, ¿no? Entonces, hay que hacer eso. Entonces, pues, ahí tienen sus dispositivos y lo pueden hacer, ¿ya? Establecer bien sus horarios, cuánto tiempo le van a dedicar diario, ¿ya? Establezcan qué tiempo tienen y pues, métanse a hacerlo, ¿ya? Porque nos puede servir. En este caso de la educación virtual, precisamente ya que ya vienen los exámenes, con un consejo por experiencia, cuando estén en sus exámenes, primero revisen su acceso al internet, ¿ya? Otro, revisen bien sus dispositivos o también la computadora, ¿no? Entonces la computadora, les aconsejo que los exámenes respondan desde la computadora y no desde el teléfono. Si en dado caso no pueden o no tienen la computadora a mano, pues entonces háganlo desde el teléfono, pero revisen que funcione muy bien, ¿ya? Porque hay distintos problemas que se generan que se pueden ir evitando, ¿ya? Entonces, eso también es fundamental. Pues, planificar todo eso es fundamental, ¿ya? Y
traten en la medida de lo posible de hacer sus actividades de estudio en un espacio que sea únicamente para estudiar, ¿ya? Tiene que ver desde la iluminación, desde cuánto tiempo voy a estar sentado. Si voy a estar sentado más de 1 hora, pues me paro, hago alguna actividad física y luego retorno, ¿ya? Eso también es importante porque hacerlo continuamente, por ejemplo, vienen los parciales y mañana les toca el examen de introducción al derecho, ¿ya? Y eran 3 capítulos y ustedes no han leído ninguno y de hoy para mañana quieren que se les quede todo. Así no funciona la situación, jóvenes, ¿ya? Entonces no hay que atrasarse en sus lecturas. Y colaborar, ¿no? Colaborar en la casa, ¿no? Porque eso también es otra situación, no recargar solo en una persona, ¿no? Entonces hay que colaborar. Y hay distintos grupos de estudio también en línea, en los que ustedes se pueden unir. O sea, miren, jóvenes, posibilidades hay. Lo que tenemos que hacer es organizarnos muy bien, ¿ya? Entonces, y hacer sus pausas también, que eso les puede ser de utilidad. ¿Right? Y la universidad no lo da todo, ¿ya? Hay cosas que tenemos que ser, ¿cómo se llama? Que ser autodidactas, ¿ya? Entonces, la universidad nos da herramientas, ya queda en nosotros cómo utilizarlas, ¿ya? Entonces, como este curso es de teoría de investigación, entonces ahí esas herramientas las tenemos que usar para que se conviertan en hábitos y de esta manera pues ya podamos hacer uso de ellas, ¿ya? Y no verlas como algo ajeno, sino que interiorizar ese método científico en nosotros que nos va a servir incluso para tomar decisiones en la vida. Bueno, lo dejaría aquí. No sé si tienen alguna duda, pregunta. De mi parte todo está bien, licenciada. Gracias. Todo bien. Bien. Bueno, pues, a ver, Rosalba. Buenas noches, licenciada. ¿Para cuándo están los primeros parciales? No han mandado todavía calendario. Cuando lo manden, pues se lo subo al Classroom. Muchas gracias, licenciada, por su apoyo. Muy bien. Muy bien, jóvenes, entonces nos quedamos acá. Que tengan feliz noche. Feliz noche, licenciada. Igualmente, Buenas licenciada. noches, licenciada. Buenas noches. Ana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ana, levantó la mano. Ana, a ver. Dígame. Dígame. Feliz noche. Ahorita, ¿hasta qué página de su libro estaría usted llegando? O sea, yo sé que se complementan las dos, pero ¿hasta qué página? Porque yo creo que estoy un poquito perdida. Yo pienso que estamos como en la... Es unidad 1 y unidad 2. Entonces, Ya estamos en la unidad 2. Sí, muy bien, licenciada. Sí, porque estaba, donde estaban había una... Ya lo volví a perder otra vez, perdón. Bueno, pero unidad 1 y unidad 2. Gracias, licenciada. Muy bien. Feliz noche. Feliz noche. Ahí está, mira, Susana le puso la página 41. Buenas noches. Gracias. Muy bien. Osman. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gusto de platicarle. Noche, licenciado. Yo tengo una duda. A ver. ¿Hay algún grupo de WhatsApp en su clase? Yo no estoy en ninguno. Yo no hice grupo de WhatsApp, yo les respondo por el Classroom. Por el no Classroom. Sé si no sé si los compañeros tal vez tienen. Los compañeros, ahí escuché que un compañero dijo que andaban bloqueando hoy. Me hubiera gustado bloquear también a mí en el WhatsApp, pero no estoy. Pues bueno, se ahorró la bloqueada porque hoy no había tarea. Ok. Ay, no. Bendiciones, feliz noche. Feliz noche, que descanse.